Ninguna respuesta. Los cementerios de los pueblos son bastante distintos a los de las grandes ciudades. Por supuesto que no en objetivo, función y simbolismo, pero hay varias razones que determinan las diferencias. Obviamente por la población, demográficamente mucho menor, y el ámbito, considerando las áreas urbanizadas y las libres, con grandes espacios en los alrededores, todo lo cual queda implícito en la propia definición o concepto de pueblo o de comuna, y su lejanía con los grandes centros urbanos. Además está el componente cultural de los habitantes, muy distinto al de las ciudades en estilos, formas, interrelaciones grupales y generalmente una idiosincrasia particular, que se origina y fundamenta en el destino de los que deciden, eligen o muchas veces quedan obligadamente condicionados, consciente o inconscientemente, a transcurrir sus vidas y existencias y también culminarlas en esos característicos lugares. Por más que se cumplan las finalidades y practicidades primarias y básicas, el concepto y criterio de todo lo inherente a la muerte de las personas, su proceso y posterior tratamiento, protocolo y resolución, son particulares y específicamente peculiares y especiales en los pueblos, y cabrían adjetivaciones como típicos, costumbristas, e incluso singularmente asociados a las raíces históricas y folclóricas de cada caso. Dejando de lado las obvias discordancias de escalas, así como algunas ascendencias étnicas o influencias religiosas que confieren características muy puntuales y propias, y que podrían considerarse como casos muy exclusivos y por ende definitivamente diversos, los cementerios normales de pueblo de nuestro país, o sea, los asentados en bases cristianas o católicas, pueden englobarse en esquemas similares de infraestructura, patrones constructivos, parámetros de configuración y paradigmas simbólicos, por más que cada uno sea, o pretenda ser, en el orgullo popular pertinente de cada comunidad propietaria, único e incomparablemente especial, aún en su sencillez, humildad, simpleza y hasta rusticidad o muchas veces precariedad. La mayoría están ubicados separados o alejados convenientemente del núcleo habitado, si bien muchas veces el crecimiento lento pero paulatino extiende las zonas pobladas que se van acercando así a los camposantos, quedando incluso algunas propiedades inquietantemente próximas. En otros casos es tristemente a la inversa. Los pueblitos o comunas se van reduciendo por la migración, sobre todo de los más jóvenes, a las grandes urbes, o quedan estancados e incólumes en el tiempo, y la disposición original de la lejanía se conserva o agranda, lo cual propicia o conduce al abandono y desatención de dichos recintos, signados por el costumbrismo y la tradición como respetuosa e intocablemente sagrados. La gran mayoría consiste en un predio cercado por muros o paredes de ladrillos no muy altos, con una sola puerta grande o portón de ingreso de hierro forjado, frecuentemente artísticos a la vieja usanza, que se mantienen resistiendo el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, aunque muchas veces muy desvencijados o directamente rotos. Es raro ver renovaciones o recambios por estilos modernos y permanecen con las estructuras originales. En los más humildes, por describirlos de alguna forma, o chicos, en lo que se refiere a la cantidad de ocupantes, las estructuras perimetrales no pasan de ser tapias o cercas bajas, incluso quedan muchos hechos con piedra en superposición acomodada, las llamadas pircas, y una simple tranquera para el acceso. En estos sitios, generalmente muy antiguos, dichas contenciones suelen ir deteriorándose y hasta derrumbándose, y no son pocos los que han quedado totalmente expuestos, con la vista abierta de su tétrico contenido. Muchos otros, los más grandes, aún viejos, permanecen inalterables por una cuestión de calidad y esmero constructivos, y algunos, pocos también, cabe rescatar, por trabajos de mantenimiento, aguantando el paso del tiempo y conteniendo entre sus muros el simbolismo lóbrego y luctuoso, pero, para muchos, necesario y valioso. Asimismo, no es usual que en estos predios se levante algo parecido a un edificio o construcción tipo oficina, a modo de recepción o regencia. Inútil e inoperante allí, cabría agregar, ya que la concurrencia es normalmente muy escasa, salvo cuando se produce algún ingreso, y obviamente los que están adentro nunca salen ni requieren atenciones particulares. Puede que haya a lo sumo alguna garita o galponcito para guarda de herramientas y utensilios. La dirección administrativa y ejecutiva se gestiona desde los establecimientos comunales de cada pueblo, ubicados
muy generalmente sobre uno de los laterales de la plaza principal del lugar, compartiendo con otros propietarios, los vecinos más antiguos del correo, la policía, la comisaría y la iglesia, constituyendo así el corazón del poblado, el viejo estilo. Interiormente, estos cementerios tienen una disposición de tumbas y sepulcros simple y sencilla, en cuadrículas, con una calle o vereda principal a veces pavimentada, o al menos un primer tramo, donde a cada lado pueden situarse algunos panteones o criptas, no muchos, donde reposan los miembros de las familias más acaudaladas del pueblo, o los pioneros, con construcciones más elaboradas, algunas estatuas o figuras de ángeles adornando los capiteles o dispuestos a los costados, y el resto, lo básico, lápidas de mármol o cemento, con las inscripciones de los nombres y fechas de nacimiento y fallecimiento de cada morador, y por supuesto cruces, de distintos tamaños, formas y materiales, en un desparramo ecléctico y heterogéneo, y todas separadas por angostos senderos, la mayoría de las veces de tierra. No aparecen en estos predios de los pueblos las construcciones edilicias típicas de los cementerios de las grandes ciudades, conteniendo hileras horizontales y verticales de nichos, tan deprimentes y tétricos. Así que los cementerios pueblerinos son lugares solitarios, alejados, aislados, y muy frecuente y tristemente olvidados, que transitan el paso del tiempo aciagamente como mudos y condescendientes testigos de vidas y existencias quizá no extrañadas, y hasta en muchos casos borradas de las memorias, aunque cada una, en su momento, eterno si se quiere, única, irrepetible y singular. Y también son tenebrosos conserjes de historias y leyendas. Esta es una de ellas. La amistad, en esos conjuntos poblacionales acotados donde, como suele decirse, todos se conocen, era el pilar que sostenía a la sociedad y comenzaba en edades tempranas. Y en Cuatro Esquinas, ubicado al suroeste de Rosario, dicha realidad se cumplía normativamente. En aquellos años de la década del 60 del ya embarullado siglo XX, con la televisión recién en desarrollo y muy lejos todavía de Internet y la conectividad hegemónica de las redes sociales actuales, la calle, sin los peligros de nuestros días, cabe destacar, la escuela y los lazos de una vecindad próxima, englobaban las condiciones ideales para una vida de camaradería y unión. Así fue que los cuatro personajes de esta historia establecieron ese lazo afectivo que perduraría con los años, más allá de las vicisitudes y circunstancias manifestadas unívocamente en la vida de cada uno. Y como siempre suele darse, la comunión, correspondencia, coincidencias y similitudes, y para usar un término actual, la empatía, se dieron natural, o para muchos predestinadamente, entre el turquito Salim, el chueco Pisicati, el fosforito Agnelli y el gordo Ramírez. Todos con los apodos con que fueron conocidos, algunos antes y otros más tarde, y en función de distintas características fisonómicas o particulares, según cada caso. Desde la iniciación en la relación infantil por cercanías domiciliarias, pasando por el gran unificador que fue el colegio, hasta las congruentes tertulias extendidas más allá de los claustros, muchas veces con la culinaria excusa de ir a tomar la leche a la casa de alguno, todas sostenidas por los vínculos y contactos entre los respectivos padres o parientes mayores, se fueron generando las alianzas, surgidas de aquellas asociaciones espontáneas por concordancia de ámbitos y contextos, conformándose la adhesión y el apego sentimental por sobre y dentro de la conjunción global social infanto-juvenil. La amistad íntima y entrañable de los cuatro quedó así forjada y establecida. Asimismo, contribuyeron una serie de circunstancias que hicieron favorable y posible la unión. La coincidencia en la agrupación durante la formación de los grados en la vieja escuela 6282 Domingo Mateu, en aquella época casi una institución rural, unas cuadras atrás de la calle Salta, todas de tierra, por supuesto, y rodeadas por campos, quintas y baldíos. Y las bases culturales del entorno, similares o en todo caso tolerantemente aquiescentes. Transcurrió así esa primera infancia y el periodo escolar inicial con la compatibilidad afirmada de los cuatro y una armónica relación progresivamente consolidada. La adolescencia y sus inherentes e incidentes circunstancias provocaron una temprana separación y los cuatro destinos, o al menos mitad y mitad, se bifurcaron.
Al no haber en el pueblo escuela secundaria y por lo tanto posibilidades de seguir estudiando, dos de los amigos, el Fosforito Anelli, el de mejor performance académica en toda la primaria, distinguido como primera escolta detrás de Roberto Zapupo, el abanderado, y el Gordo Ramírez, dejaron el pueblo. Roberto Andrés Agnelli, que debía y mantenía su apodo de Fosforito al color pelirrojo de su cabello, se mudó a la casa de sus abuelos paternos en Rosario, ya que había conseguido acceder, tras un buen examen de ingreso después del cursillo correspondiente, al Instituto Politécnico ubicado sobre Avenida Pellegrini y Ayacucho, en el barrio Martín de aquella ciudad, para cursar la noble carrera de electrónica. Algo parecido le armaron en aquellos tiempos. Las decisiones eran inconsultamente impuestas por los familiares, la mayoría de las veces el padre, sin mucha posibilidad de opinión y menos resistencia por parte del propio interesado, a Rubén Ramón Ramírez, que también seguía conservando el mote de Gordo, que arrastraba obviamente por razones físicas desde muy pequeño. Conchavado en casa de su tío, hermano de su progenitor, asistió, también con la aprobación del requerido examen de ingreso, al Superior de Comercio de Rosario, cito en la calle Balcarce y Mendoza de dicha ciudad, donde se recibiría, sin mayores inconvenientes, aunque con notas apenas satisfactorias, de bachiller comercial, tras 5 años de estudios. El turquito Miguel Ramín Salim, la opinión y pedido de su madre se sobrepuso a la intención paterna en cuanto a la elección del nombre de pila, o al menos en el orden, que debía su apodo a su procedencia familiar, de raíz sirio-libanesa. Popularmente en nuestra sociedad se asignaba, y se suele seguir haciendo, la denominación de turco a todo aquel de ascendencia árabe. Nunca salió del pueblo. Su destino y futuro, más que por imposición o siquiera condicionamiento forzado, se dio en forma natural, consabidamente aceptada por todos, y finalizada la escuela primaria, en forma correcta, mas no destacadamente, se acopló al negocio familiar, la tienda de prendas de vestir y telas fundada por su abuelo Mustafa y continuada por su padre, Ibrahim Salim. La Estrella, una verdadera institución en el pueblo. Miguelito se incorporó paulatina pero activamente a la actividad comercial familiar, si bien sus primeras tareas fueron de limpieza, ayuda en el acomodamiento y disposición de las prendas, y con el tiempo algo de cadetería y envíos de bajo porte a domicilio, siempre dentro del pueblo, pagando, como se denominaba, el derecho de piso de los que se iniciaban en cualquier trabajo, por más que fuese parte de la familia propietaria, para terminar finalmente años más tarde como vendedor con atención al público. Y el restante de los 4 amigos, arraigado para siempre en el pueblo, fue Pedro Pisicati. El mote de Chueco, si bien apareció tenue y tempranamente junto con el de Gringo en la infancia, se fue imponiendo con los años a medida que se acentuaba la particular curvatura de sus piernas. Perteneciente a una familia de inmigrantes italianos establecidos a fines del siglo XIX, quienes a costa de mucho trabajo y sacrificios compraron un terreno grande, o un campo chico, en la cercanía del poblado original, en el cual comenzaron la cría y desarrollo a baja escala de animales de granja o corral, gallinas, patos, pavos, algunos cerdos y hasta algunas vacas. Más las quintas, sembradíos y plantaciones frutales con la comercialización de los productos así obtenidos en parte de las instalaciones adaptadas, un viejo galpón convertido en despensa y verdulería, de la vieja casa levantada por los abuelos Pisicati, sobre la calle Belgrano, a 2 cuadras de la plaza. Pedrito se incorporó así al trajinar de su vasta familia, sus padres y sus 6 hermanos, 3 varones y 3 mujeres. Él fue el que desempató la cuestión de género al llegar último, trabajando duro desde muy chico. Igualmente, en todo ese periodo de adolescencia, los 4 amigos se siguieron juntando, retomando en cada regreso de los emigrados la amistad irrevocable y, según sostenían, indestructible. Ya cercanos a los 18 años, aquellos inocentes infantes se habían convertido en muchachones robustos, saludables y desarrollados, en todo sentido, cada cual según sus propias características y circunstancias que, si bien no habían mellado a la amistad, afectaron sus personalidades y singularidades. Pedro era el más morrudo, retacón, con la citada chuequera pronunciada y una energía que emanaba impulsivamente de su cuerpo fibroso, bronceado y curtido, no solo por el trabajo de la granja, sino porque también despuntaba su gusto y pasión por el fútbol,
Jugaba en el equipo del pueblo que intervenía en la Liga del Sudoeste, con los representantes de los pueblos vecinos: Piñero, Muñoz, Uranga, Coronel Domínguez, Acebal, Arminda, Pavón Arriba, Fuentes, Villa Amelia, Arbarelos, Coronel Bogado y hasta Villa Mugueta, entre otros. Era un pibe bonachón, campechano, simple y directo, como todo gringo de campo, básico, con convicciones arraigadas por las tradiciones familiares del pasado amalfitano siempre presente, y con una visión de la vida sencilla, sobria e incluso austera, más allá de la buena posición económica alcanzada y sostenida, con herencias de sufrimientos, tiempos bravos, difíciles y muchas veces paupérrimos que signaron su idiosincrasia y estirpe. Su simpleza lo llevaba a veces a no medir reacciones y consecuencias, con salidas intempestivas, frontales y francamente efusivas. Era todo pasión. Cabello rubio ondulado, ojos almendrados claros, nariz regordeta y boca ancha, dispuestos en el rostro suavemente redondeado, donde lo que más sobresalía eran sus cachetes sonrosados, que pasaban al rojo intenso cuando era blanco de cargadas, o por sus frecuentes metidas de pata que lo avergonzaban, pero más que nada por sus habituales y constantes rabietas. No hacía falta mucho para hacerlo picar y que reaccionase acaloradamente. Sus amigos sabían de dicha debilidad y la aprovechaban al máximo, aunque nunca duraban mucho sus broncas. El Turquito Salín, ya sentado como vendedor y futuro director de la tienda La Estrella, ubicada sobre calle Tucumán en diagonal a la iglesia y casi llegando a la esquina con Córdoba, también había crecido mucho. No muy alto, flaco pero fuerte, al menos en apariencia, pelo rizado bien negro, al igual que sus ojos, con la mirada penetrante que había heredado de su padre, a quien obviamente le decían el turco, de ahí el diminutivo adoptado para el hijo. La nariz aguileña, típica de la gente de aquellas tierras, boca chica y labios finos, se disponían en la cara flaca, angulosa y de color aceitunado. Era muy activo y estaba muy comprometido con el negocio familiar que ocupaba todo su interés y tiempo. No tenía prácticamente hobbies, y solo se daba el gusto de las reuniones con los amigos y la tradicional vuelta al perro en el pueblo, los sábados y domingos, a la pesca de alguna de las pocas féminas jóvenes que permanecían allí. Muy vivo para los negocios, solía incorporar ese talento a casi todos los aspectos de la vida. Pensante y ácido, a veces hasta cínico y mordaz, aunque incapaz de afectar la amistad que unía a los cuatro. Normalmente las salidas terminaban en el famoso bar del Cholo, bautizado por su dueño como La Posta, y sito en una de las esquinas salientes, Santa Fe y Salta, donde la eventual y variable número y composición barra de amigos regaban las charlas y chanzas con abundante cerveza y con el turquito que prendía faso tras faso. Miguel se había transformado en un fumador empedernido. El fosforito Agnelli se había recibido de bachiller técnico en electrónica, lo cual le permitió, resignando el título de técnico nacional, ingresar con 5 años cursados en la Universidad Nacional, cita en el mismo lugar, más las instalaciones que tal casa de estudio tenía en la popularmente llamada Siberia, en la calle Pasco al fondo, contra el río, hacia el sur de la avenida Pellegrini. Obviamente, y tras tantos años, se había adaptado, después de los primeros tiempos difíciles y hasta algo hostiles, y había encajado sin inconvenientes en el ritmo y la idiosincrasia de la gran jungla de cemento, los transportes, el modernismo y la tecnología, con los cuales deslumbraba a sus amigos cuando les contaba sus experiencias en cada visita al pueblo. Roberto seguía conservando su color de pelo apenas un poco más oscuro, su piel bien blanca y las pecas, tan abundantes en la adolescencia y que se iban disipando a medida que entraba en la adultez. Alto, estilizado, fachero, como una picha de las modernas y siempre a la moda, nariz y boca pequeñas, su aspecto aparentaba menos edad de la real, conservando, podría decirse, ciertas facciones aniñadas, aunque su actitud, no soberbia, pero sí de mucha confianza en sí mismo, seguridad y aplomo, contrastaban con la primera imagen algo engañosa. Muy inteligente y capaz, emanaba y fluía casi seductoramente una personalidad fuerte y muy claro en sus objetivos en la vida. Cabe resaltar que no solo no renegaba, sino que se jactaba y enorgullecía de sus humildes orígenes, sus amigos y de su pueblo, el querido Cuatro Esquinas.
Y por último Rubén Ramón Ramírez el Gordo, que seguía siendo gordo y obviamente conservaba el apodo, quien culminada la secundaria en el superior se volvió al pueblo. Siempre había sabido que el colegio no era para él, y esos años en el superior los había sufrido más que gozado, al menos en los primeros tiempos. A su poca inclinación al estudio, su escasa predisposición al sacrificio y su mediana capacidad académica, se había sumado el inicial bullying, como se le dice actualmente a las cargadas, o a veces más grave, el acoso de sus compañeros dadas sus peculiaridades físicas. Pero luego, en los últimos 3 años, con un drástico cambio de actitud, se había unido al grupito de los del fondo, los quilomberos. Y así transitó el final de su carrera, a pura joda, mete y ponga, para decepción y desesperación, podría agregarse, del entorno familiar que literalmente lo aguantaba, dado los permanentes llamados de atención por faltas disciplinarias que sufrieron no solo sus padres, sino más bien y por una cuestión de cercanía sus tíos, Norma y Abel, que lo habían recibido y tratado como un hijo. Y era que el díscolo Rubencito se mandaba cagada tras cagada, y terminó a los tumbos. Si bien no repitió ningún año, ya que las materias que se llevaba, algunos años muchas, las rendía en diciembre o a lo sumo en marzo, amenazado por sus familiares que le prometieron dejarle el culo como una flor, al decir de su padre, don Arístides Ramírez, si no terminaba, al menos a término, y se graduaba como correspondía dado los esfuerzos y el dinero, por qué no decirlo, que habían invertido en él. Todo lo acontecido derivó en su decisión, aliviadamente aceptada por la familia, tras recibir el correspondiente diploma secundario, de no insistir con alguna carrera universitaria y volver a Cuatro Esquinas. Retornaba entonces un verdadero pichón de bestia, que en esos años en Rosario no solo había aumentado de peso, sino de masa y volumen. También fumador, aunque no tanto como su amigo el Turquito, y con costumbres bastante desordenadas, por decirlo de alguna forma, por lo que su padre, don Arístides, rápidamente lo puso en caja, lo incorporó a la oficina del contador que llevaba los libros de la economía familiar, don Alejandro Abrile, con la inicial misión de aprender y luego participar en las gestiones inherentes. Y así, Rubencito comenzó a trabajar para sentar cabeza, como pretendía su padre y la familia en general. Los Ramírez eran propietarios por herencia de sus ancestros, unos de los primeros pobladores y fundadores de Cuatro Esquinas, de varios campos, no solo en la cercanía de la localidad, sino en otras zonas del sudoeste santafesino donde criaban ganado vacuno. O sea que al gordo Ramírez no le iba a faltar nunca el sustento, aunque la característica del patriarca y su rígida disciplina exigirían a cambio una respuesta acorde, adulta, responsable y sobria. Y así fue. El gordo empezó a trabajar, aunque eso no privó al malogrado estudiante de, en sus ratos libres y fines de semana, hacer un culto de la amistad, las salidas y sobre todo de la afición a la comida, y más aún a la bebida. Desarrollando paulatina e incipientemente la bien llamada, y en ese caso cada vez mayor, barriga o panza cervecera que lo caracterizaba y justificaba plenamente el mote. Había crecido también en altura, no solo a lo ancho, pasaba el 1,80 m, y su aspecto era más de un pilar de los Pumas que de contador. Su cabello castaño claro, ondulado, que mantenía cortito para complacencia de su padre y de su madre, hacía parecer la cabezota como un tomate con asas, y dejaba solo un mechón rebelde que caía permanentemente sobre su frente y que, como tic, tiraba recurrentemente hacia atrás, y más cuando se ponía nervioso. Tenía ojos claros, celestes, nariz regordeta como un pompón que se elevaba por sobre la boca grande, con labios anchos y carnosos y una barbilla mínima, que ayudaba a la metáfora vegetal. Por su característica gordura sudaba siempre profusamente, aún en invierno, y el tic del pelo también servía para despejar la frente lisa y tirante perlada permanentemente de gotas de transpiración. El gordo, entre su presente sostenido, económicamente hablando, y su pasado bullanguero y conocedor a un jovencito de los avatares de la gran ciudad, sobre todo de noche, se mostraba canchero, algo zorador y jodón, aunque con sus 3 inseparables amigos bajaba el tono y retomaba su carácter compinche y bonachón del niño que había sido. Pasó de ser el gordo bueno al atorrante clandestino, pero eso sí, amigo incondicional. La barra del pueblo, a la que se sumaba el foforito Roberto cuando podía, era variopinta y ecléctica,
con participantes que entraban y salían, iban y venían, eventual y aleatoriamente, pero el núcleo de los 4 personajes descriptos se mantenía por sobre el conjunto como base inamovible, que fundamentalmente en aquellos inolvidables veranos terminaba recalando en las calurosas noches en el bar del inefable Cholo, con sus infaltables picaditas, maníes, papitas y palitos para acompañar las birras heladas, o cuando picaba mucho el bagre, los suculentos sándwiches de milanesa que preparaba el propio Cholo con maestría y dedicación. Incluso la sobremesa se extendía con pinche entre los 4 amigos, cuando el inefable dueño, con la confianza y naturalidad que solo suelen verse en ese tipo de entornos, les pedía, o más bien avisaba: «Che, me voy a la catrera. Después cierren y apaguen todo». El Cholo vivía solo, y podría decirse que era casi soltero, ya que la única aventura matrimonial en sus años mozos había durado, como él mismo decía, lo que un pedo en una canasta. Una noche, una más, de aquellos eneros calurosos tan habituales, típicos y hasta podía llamárseles rituales, y que había comenzado como siempre con la barra numerosa que fue menguando hasta que quedaron los 4 amigos y el Cholo apolillando, con el ambiente pesado y opresivamente húmedo que los envolvía, y los bichos que delirantemente revoloteaban alrededor de los 2 focos que iluminaban desde arriba y a cada costado del cartel La Posta, la íntima y reducida charla fue derivando, tal vez inconscientemente, o no, hacia temas esotéricamente inusuales, dando inicio al futuro drama. Después de despedir al loco Montoya, el último de los locales que había aguantado, sopesando el ambiente, sorbiendo las bebidas, picoteando los restos, el gordo y el turquito pitando faso tras faso, conscientes de la íntima complicidad, los 4 amigos disfrutaban de la noche. Pedro se sirvió lo último que quedaba de la 6ª cerveza Santa Fe que se habían acumulado en el centro de una de las 2 mesas de chapa, alguna vez azules, y que habían juntado para la ocasión. Se mandó el tragazo de golpe y después de un sonoro eructo le pidió a Miguel: «Che, turco, ¿te traes otra? Y de paso fíjate si el Cholo dejó algo en la heladera». El aludido se levantó bufando después de aspirar con fruición el último tramo de su enésimo cigarrillo y largando el humo como una locomotora, mientras se levantaba de la silla también de chapa y con un avejentado almohadón arriba para temperar la dureza del metal, fue dirigiéndose hacia adentro. «Cualquier cosa pone más», agregó Pedro. «Aunque con el calor que hace no sé si se van a enfriar», acotó. «Fíjate de paso si hay algo más para picar», le gritó el gordo Rubén y más bajo agregó: «Yo me mandaría otro sanguchito de milanesa», mientras se sacaba el pelo de la frente y se secaba la transpiración. «Turro», le dijo Pedro riéndose, «pará, ya te manducaste 2». «Qué bien que los hace este hijo de puta», reflexionó el gordo casi para sí mismo. El Colo Agnelli, estirando los brazos hacia atrás y arriba, dejó flotando la pregunta: «¿Siguen canudando las birras entre las vacías, el turro este?», le contestó el gordo encogiéndose de hombros. «Sí, hay cosas que no cambian nunca». Se instaló otra vez el silencio hasta que volvió el turquito con una botella de Bieker, ya destapada, y la puso sobre la mesa. «Dejó 3, dijo. «¿3 más?», inquirió Pedro. El turquito asintió con la cabeza. «2 más de esta y una Slau», resopló dejándose caer sobre la silla y tirando una bolsita de palitos salados. «Quedaba eso», agregó dirigiéndose al gordo. Pedro ya se estaba sirviendo. El gordo le apuntó a su vaso indicándole que también le sirviese a él mientras se apropiaba de la bolsa. «Están bien heladas», le aseguró. «Está bien, digo», acotó el Colo. «Para mí, por lo menos, si no, me la voy a pasar meando toda la noche», mientras levantaba el vaso y lo acercaba a la botella que inclinaba el turco. «Andá», lo chicaneó el gordo carcajeando. «¿Ya te cagás?». Roberto ni se molestó en contestarle. Se volvió a tirar para atrás repitiendo el movimiento de los brazos. «Ah», exclamó, «cómo extraño todo esto. Silencio. Paz». Inspiró profundamente y exhaló satisfecho. «¿Sabes lo que es allá?». Tiró la pregunta sin dirigirla a nadie en particular. «Siempre quilombo, autos, gente, ruido. Siempre ruido. Hay como un mar de fondo que no para nunca. ¿Qué lo parió?». Volvió a inspirar repitiendo. «Qué silencio. Qué paz». «Sí, la paz de los cementerios», le contestó el gordo Ramírez masticando los palitos. «Tampoco es la panacea. Llega un momento en que te opiás. Nunca pasa naranja acá, un embole. Peor que en un cementerio».
agregó bufando y secándose la transpiración. ¡Qué calor de mierda!, resopló quejoso. Tampoco es para tanto, intervino el turquito. Aparte, en los cementerios tanta paz no hay, acotó prendiendo otro pucho. Roberto, entre asombrado y confundido, lo miró y preguntó: ¿Cómo? Miguel se movió incómodo en la silla. Y sí, ¿nunca escuchaste los rumores? ¿Lo que se cuenta? ¿Qué se cuenta?, inquirió el Colo ya intrigado. ¿Qué sé yo? Se había puesto más incómodo y algo avergonzado el turco y agregó: lo de la Llorona, el hombre de las cadenas. Tomó un trago de birra. Los ruidos a la noche, luces, presencias. Terminó casi en un susurro. Intervino entonces Pedro. Sí, han encontrado cosas movidas, coronas rotas, floreros caídos. Hizo una pausa. Hasta tierra removida, en los más nuevos, ¿no? Y muchos dicen haber visto huellas, pisadas. Dejó la palabra flotando en el aire. El colorado Agnelli se quedó mirándolo perplejo. ¿En serio me hablas? Y ya enfocándolo al turquito le dijo: es en joda, ¿no? El turco negó con la cabeza, exhalando el humo aspirado. Pedro se mandó otro trago de cerveza. Se hizo un silencio. Roberto se quedó callado unos instantes mirándolos a ambos alternativamente. Ustedes me están jodiendo, dijo al fin socarronamente. No, boludo, saltó Pedro encocorándose. Cosas raras hay. No se pueden negar. Cosas inexplicables. Se entendió ya calmándose un poco. Miguel seguía aspirando su cigarrillo. No, respondió el Colo ofuscado, no lo puedo creer. No pueden ser tan... Hizo una pausa conteniéndose. Ingenuos, cerró al fin. ¿Qué? Ibas a decir pelotudo, ¿no? Claro, somos los pajueranos pelotudos, ¿no? Volvió a encarritarse el chueco. Eso querés decir, ¿eh? Claro, el nene de la facu se la sabe toda, ¿no? Somos los salames del campo nosotros, ¿no? Seguía enojado Pedrito, las mejillas ardidas entre el calor y la bronca. Roberto agitó la mano como quien se espanta un bicho. Eso no tiene nada que ver. O yo no soy de acá, Gil. Hizo otra pausa. No pasa por ahí, boludo. Lo que quiero decir es que me parece increíble que crean en estas cosas. La Llorona, anda, no puede ser. También se había ofuscado. Intervino entonces el gordo, que había estado extrañamente callado. Bueno, ojo, tampoco hay que negar todo. Hay cosas que no tienen explicación. Ni con toda la ciencia, dijo serio, y volvió a sumirse en un silencio pensante. Roberto había girado la cabeza, lo tenía sentado al lado y lo escuchaba entre azorado y desconcertado. ¿En serio, gordo? ¿Vos también? No lo puedo creer. Meneaba la cabeza colorada e incrédulo. No podés, gordo, vos no podés. Ufó mientras se despegaba la chomba del cuerpo que se le había quedado adherida por el bochornoso calor. ¿Por qué no puede él, Saltó otra vez el chueco. ¿Porque también estudió? ¿Porque no es tan burro como nosotros? Estaba ofuscadísimo. Dejá de boludear con eso, le contestó el Colo molesto. Ya te dije que eso no tiene nada que ver. Hizo una pausa para calmarse y que se calmara Pedro también. En serio, no entiendo cómo pueden pensar esas cosas. ¿Apariciones? ¿Fantasmas? ¿Qué más? ¿Muertos vivos? ¿Zombies? Meneaba la cabeza y agarró el vaso de cerveza y antes del trago tiró otra. ¿Vampiros? Déjense de joder. Y se mandó el fondo blanco. Mirá, siguió el gordo con tono apaciguador. No es cosa de pueblerinos. Pedro y el turquito asentían en silencio. En todos lados pasan cosas. En los cementerios me refiero. En los de las ciudades también. Hay muchos testimonios. Aclaró cuando el Colorado ya estaba por retrucar. No es que son habladurías o chismes de viejas. Incluso se han documentado con fotos, hasta filmaciones. Los otros dos seguían asintiendo. El turco ya estaba prendiendo otro cigarro. Mi viejo me contó que durante años hubo una luz que se prendía y apagaba sola, contó el turco. Todo tiene explicación, repuso Roberto encogiéndose de hombros. ¿Ah, sí? ¿Cuál, ¿Cuál? A ver, dale, explícamelo, a ver. Pedro saltaba como leche hervida. Roberto seguía meneando la cabeza, suspiró y dijo: hay fenómenos naturales, físicos, ópticos, reflejos, difracciones, refracciones. Nuestra visión no es perfecta, ni mucho menos. Y hay muchas formas de confundirte, confundir tu mente. Tu apreciación o interpretación de las cosas hace lo demás. Hizo una pausa para servirse lo último que quedaba de la birra. El turquito Miguel se paró diligente a buscar otra.
mientras el Colo seguía. Encima, si el que está observando algo está sugestionado o influido por el contexto, por el ámbito, se cogió de hombros. Y sí, le puede parecer que vio cualquier cosa. Miguel volvió, puso la botella destapada sobre la mesa y se sentó. Vos hablá lo que quieras, pero mi viejo me contó lo de la luz que se apaga sola, y el viejo no inventa boludeces. Yo no digo que invente, digo que hay causas simples, cableados y conexiones viejas, humedad, presión del aire. No hace falta un espíritu para explicar un cable sulfatado, sentenció el Colo. Y lo del tipo que vieron caminar entre las tumbas, también es humedad, terció Pedro. Pero no, hay gente nerviosa, poca luz, una sombra que se mueve, el cerebro acomoda lo que no entiende. Es más fácil creer en fantasmas que admitir que uno se asusta. Pero pensar que hay cosas sobrenaturales, la luz mala, no, pará. A esta altura del partido, no, sentenció el Colo. ¿Vos decís que la gente cagada en las patas se imagina cosas? Preguntó el turquito metiéndose en la conversación. El Choco dejó la botella sobre la mesa con un golpe seco. Mi abuela lo juraba. Ahí adentro hay algo, decía, y la vieja no mentía. Hizo una pausa y un estremecimiento le recorrió el cuerpo. Una vez escuchamos clarito cómo se arrastraba algo detrás del paredón. Y no era ningún perro, agregó. El gordo asintió con un gesto preocupado. La noche sin luna, cuando el viento soplaba, como haciendo quejidos, mi viejo no pasaba ni a palo por la reja del cementerio, nos hacía desviar. A mí siempre me quedó eso. El Colo se movió en la silla, contestando la pregunta inicial del turquito. No es que se imagina cosas. Les parece ver algo extraño, raro. No sé, ahí ya tendría que entrar un psicólogo, pero la mente es muy jodida. Muchos dirán que vieron cosas reales y te lo van a jurar hasta por la madre. No digo que estén mintiendo, es que hay fenómenos no comunes que en ciertas circunstancias te pueden hacer creer o pensar que viste algo que en realidad era otra cosa, o que no era nada, explicó el Colo más calmo y sesudo. ¿Y las fotos y las filmaciones, insistía Pedro. ¿Sabe la cantidad de formas de trucar las fotos que hay? Sin contar de los errores en las películas, los ángulos de la luz sobre las imágenes, tipos de cámara, los mismos flashes, cómo pegan en las estructuras, en las sombras. ¿Por qué siempre salen de noche, no? Qué raro, ¿vieron? ¿Por qué no hay fantasmas de día? El Colorado seguía analizando ya casi como para sí mismo. Hay algunos de día, retrucó el gordo, y antes que Roberto le contestara agregó, ¿y las películas? Y eso, Roberto levantó las dos palmas de la mano hacia arriba. Son películas, nada más, el mismo criterio. Ramírez le iba a contestar y Pedro ya iba a saltar de nuevo. El Colo los paró. Miren, ¿saben la cantidad de gente que se llena de guita engañando así? ¿Por guita o por otras razones? Peores, agregó suspirando. Religión, sectas, videntes, medium, no sé, llamalo como vos quieras. Lo enfocó al gordo. Metiendo miedo se consiguen muchas cosas. Arrastrar gente, poder. ¡Ay, cada chanta, mamita! Se rió el Colorado. ¿Y los aparecidos? ¿Las ánimas que no terminaron de irse? ¿Los que siguen en el limbo? Preguntó el turco. Roberto lo miró a los ojos. Turco, ¿te estás escuchando a vos mismo? ¿En serio? ¿Gente que no terminó de morirse? ¿Vos estás en pedo? Inquirió y suspirando siguió. Lo que ustedes llaman apariciones tienen nombre y explicación, no es ningún misterio. El miedo es un mecanismo biológico, una respuesta automática del cuerpo para protegerse, se secó la frente. Cuando la percepción está alterada, qué sé yo, poca luz, cansancio, nervios, el cerebro completa lo que no entiende, y lo completa siempre con lo que más teme. Suspiró, no es magia, es fisiología. Y lo peor es que cuanto más quieren ver algo, más probable es que lo vean, aun cuando no exista. Es sugestión, ni más ni menos, concluyó. ¿Qué? Saltó Pedro elevando la voz. ¿Vos decís que nadie ve nada? ¿Que toda la gente que cuenta que vio cosas estaban todos en pedo? ¿Que no hay espíritus que andan dando vuelta? ¿No crees que puedan quedar, no sé, ponerle ánimas, espíritus, lo que sea, que pasan o están, no sé, antes de irse a, bueno, qué sé yo, al otro mundo? La cara colorada por la exasperación y por el calor. Había ido bajando el tono, pero el primer grito había sobresaltado a todos.
Pará, loco, lo vas a despertar al cholo y nos va a rajar a la mierda. Calmate, pidió el gordo Ramírez mientras se secaba la frente y se mandaba los últimos palitos. Che, ¿no hay servilletita de papel? Lo miró al turco y se encogió de hombros. Me suda hasta el ojete, loco, qué calor de mierda, repitió. Roberto contestó sin darle bola al gordo y levantando algo la voz también. Lo que yo digo es que la mente humana es frágil y selectiva. Recordamos las cosas que nos impresionan y olvidamos lo que lo contradice. La electricidad falla, los materiales se dilatan, las sombras cambian con el movimiento del aire. Se cogió de hombros. Todo es suficiente para construir un susto. No hace falta agregarle almas en pena. Lo que pasa es que nos da vergüenza admitirlo, continuó argumentando. No sé, siempre se dijo que se han visto gente, personas, caminando, ruido. ¿Sabes la cantidad que han escuchado ruidos raros, extraños? Acotó el gordo. Si alguien te dijo haber visto un tipo caminando entre las tumbas, lo más probable es que haya visto eso. A un tipo, o a un perro grande, o a una sombra, argumentó el Colo. La vista nocturna no distingue bien, y cualquier silueta se vuelve como una figura humana. No es sobrenatural, es óptica básica. Y si encima ya vienen predispuestos por historias de muertos que vuelven, y bueno, el cerebro hace el resto, bufó el Colo. Y el viento te explica más del 90% de los ruidos que la gente atribuye al otro, eructó por lo bajo. Vibra una chapa, se cae una rama, cruje un tronco. Todo tiene causa física, les decía, y si no la conocemos, la podemos investigar. Parecía como frustrado. Lo que no podemos hacer es meter fantasmas en cada cosa que no entendemos. Eso es pereza mental, aunque les moleste que se los diga. Ya parecía chinchudo, Roberto. Vos decís, jodé nomás, pero suelen verse anormalidades. Dejó la frase en el aire el turquito junto con una bocanada del humo del cigarrillo. El gordo se cruzó las manos sobre el pecho medio altas, apoyándole sobre la panza sobresaliente, eructando la cerveza. O sea que vos pensás que no hay un más allá, un cielo, un infierno, no hay otros niveles, otro estado. Nos morimos y ¿qué? Inquirió pausadamente. ¿No hay vida después de la muerte? Se hizo un silencio esperando la respuesta del Colorado. No, respondió lacónicamente. ¿Nada? Insistió el gordo. Nada, respondió tajante. ¿Cómo nada? Se indignó Pedro. ¿A vos te parece que todo lo que somos, hizo un ademán envolviéndolo a todo, pasa a ser que nada? Pero ¿y el alma? Se quedó esperando, los otros también. Mirá, empezó a tratar de explicarle el Colo. Yo tengo una manera de verlo, un pensamiento más tipo técnico. Venió a la cabeza, no es esa la palabra. Hizo una pausa, una forma de entenderlo más académica, científica, si querés. Se encogió de hombros. Pedro te iba a saltar de nuevo y el gordo se metió enseguida. Y bueno, dale, explícanos, a ver. Lo apuró, descruzando los brazos y el cuello todo mojado. La camisa, ya toda desabotonada, dejaba ver los hilitos de transpiración que le rebalaban, hacían tobogán en la panza y se le metían en el pupo que parecía la boca de un volcán a punto de estallar. Deja, casi gritó Pedro. ¿No ves que acá en el planeta de los simios nadie va a entender nada? Dijo irónicamente sin poder aguantarse y haciendo otra vez el gesto de abarcarlos a todos. Pará de gritar, boludo, lo retó el gordo. Se va a levantar el cholo. Dejó la frase en el aire mandándose otro tragazo de cerveza. Se hizo silencio y los tres esperaron expectantes la palabra del Colorado Roberto Agnelli. Nosotros estamos compuestos por partículas, empezó el Colo. Átomos, células, moléculas, que se van combinando, interactuando de distintas formas, músculos, órganos, neuronas, huesos, en fin, todo, conformando lo que somos y constituyendo la vida. Hizo una pausa para tomarse un trago. Y todas esas partículas están en constante y permanente movimiento por sí mismas y en distintas combinaciones fisiológicas. Otra pausa. Y esas partículas, para tener ese movimiento, necesitan energía. Y esa energía es lo que le damos a través de lo que comemos. Eso sería nuestro combustible. El turquito interrumpió. ¿Como un auto? Tal cual, respondió Roberto. Nosotros para respirar necesitamos energía, para movernos necesitamos energía, para todo. Bueno, todo ese proceso, toda la vida, se mantiene mientras se mantenga esa movilidad de las partículas. Pero, hizo otra pausa, por distintas causas, mal funcionamiento, mala alimentación, que sería como cargar combustible malo.
También puede ser por fallas propias, genéticas, hereditarias, o bueno, simplemente por el paso del tiempo, por envejecimiento. Esa interacción de partículas y moléculas se va deteriorando, se va afectando, y ya la energía recibida no es plenamente aprovechada, no es suficiente, el sistema empieza a colapsar y llega un momento en que se detiene. Y punto. A la bosta costa, se termina la vida. Fin, stop, caput. O sea, te morís. Y todo lo que eras, como persona, como ente, vivo, como estado consciente, desarrollado y complejo, se para. Termina el movimiento, se detiene y chau pincho. Ya no son nada. ¿Se acaba el movimiento? ¿Todo se detiene?, preguntó Miguel. Bueno, no, se movió incómodo en el Colo en su silla. La partícula nunca se detiene del todo, lo que cesa es la interacción, la agrupación que hace posible que los órganos actúen normalmente y mantengan la vida. Ya no hay respiración, el bombeo de la sangre se para, no te llega el agua al tanque, el cerebro ya no funciona, ya te digo, todo lo que hace que uno se mantenga vivo. Tomó aire el Colo para seguir, el calor era agobiante. Eso sí deja de pasar, pero cada partícula, cada molécula, cada átomo vuelve a lo que era como elemento básico y continúa su movimiento pero como era esencialmente. Carbono, hierro, magnesio, sales, todo. ¿Se entiende? Y luego vuelven a recombinarse naturalmente en otros elementos quizá ya no tan complejos pero sí distintos. Eso da lugar a materias orgánicas, organismos elementales, bacterias, microorganismos, y así cada vez más entrelazada y complejamente, qué sé yo, deriva en gusanos, bichos, todo lo que aparece cuando hay putrefacción o decomposición. ¿Te imaginas con este Lorca?, metió el bocadillo el gordo. Que no es otra cosa, como le digo, siguió Colorado para no perder el hilo de su argumento, que procesos combinatorios de las partículas originales que formaban a cada ser humano en otras cosas. Otros elementos, o sea, el ciclo de la vida vuelve, se transforma, se reconstituye. Hizo una pausa para tomar un trago más largo y servirse más cerveza. Pero lo que éramos como personas, conscientes, pensantes, con personalidad, sentimientos, recuerdo, qué sé yo, todo, bueno, eso ya no existe más, suspiró. Capaz que está mal dicho. No es que pasamos a ser nada, simplemente dejamos de ser lo que éramos y pasamos a niveles básicos, elementales primero, y de a poco en otros más intrincados estructuralmente, y así todo se va renovando. Pero que siga existiendo vida en las personas después de que todo se detiene, que queden fantasmas, ánimas, no sé, espíritus, rezagos de lo que fuimos, no sé, como quieran decirle. O sea, que todas esas partículas pasen a estados desconocidos, etéreos, indetectables, no, eso ya no, imposible, volvió a suspirar. Por lo menos eso es lo que yo pienso, concluyó. ¿Y los que son asesinados, los que mueren así de golpe?, inquirió Pedro. Bueno, es lo que yo te digo que pasa, posteriormente, es independiente de la forma en que se interrumpe la vida. Para mí después de la muerte no queda nada, nada me refiero a cualquier cosa que tenga que ver con lo que se era, qué sé yo, llamarlo espíritu, alma, poné el nombre que vos quieras, no importa. Pero cómo crepaste, no importa, es lo mismo, le respondió el Colo. O sea que para vos no existe el alma, preguntó el turquito que seguía consumiendo faso tras faso. Encima fumaba marca Colorado. Mirá, empezó el pelirrojo con apodo de Pucho. Ahí ya entramos en un terreno muy personal. Yo no quiero ofender a nadie, cada cual tiene sus creencias, su fe. Ahí no hay discusión posible, se encogió de hombros. Pero no le voy a esquivar el bulto, dijo resoplando. Para mí, alma, espíritu, está todo acá. Y se golpeó la sien con el dedo índice repetidas veces. Por eso cuando esto, y se seguía golpeteando la cabeza, se apaga, ¡chau! Naranja Fanta, sentenció. Entonces para vos es todo conciencia, raciocinio, inteligencia, intervino el gordo. Claro, saltó Pedrito, te dije, lo que creemos somos todos unos pelotudos, unos tarados los que le lavaron el cerebro, unos burros de mierda, gritó ofuscado. También tenía la remera con unos enormes lamparones de sudor abajo de los brazos. ¿Ves? Te dije, retrucó el Colo dirigiéndose al gordo y mirando de nuevo a Pedro le aclaró, yo no quiero joder a nadie, es mi idea y no pretendo imponérsela a nadie. Pero bien que te cagaste de risa cuando te dijimos de la presencia, te reprochó Pedro señalando con el dedo pulgar hacia el costado donde lo tenía el turquito. Perdón, se disculpó Roberto, pero ¿qué querés? ¿Tantos años de amigo?
nunca habíamos hablado del tema y no sé, me pareció raro que ustedes creyeran en estas cosas. Terminó musitando. Ajá, exclamó el gordo rascándose la barba rubiona incipiente que necesitaba una afeitada y que le picaba por el calor. ¿Y cuál es tu opinión sobre esa gente, los que creen en eso? Bueno, se removió incómodo Roberto. Obviamente no comparto la postura, pero descontando la honestidad intelectual, lo que puedo llegar a entender, hizo una pausa. Todos estamos condicionados por muchos factores: educación, ámbito, contexto, tradiciones, experiencias incluso. Ahora, si me querés hacer decir que lo considero estúpido o tarado, no. No lo vas a conseguir porque no es así, resopló. Puedo pensar y decir que están equivocados. Pero qué sé yo, es más, ¿quién soy yo para meterme en la cabeza de alguien? Se volvió a encoger de hombros por enésima vez. Vos te cagaste de risa de nosotros, porfiaba Pedro. No me reí de ustedes, me causaron gracia las creencias esas, no sé, imaginarme esas situaciones, viejas llorando, sábanas flotando. El Colo movía los brazos ululando como para darle gracia a la charla y que no se calentara más el ambiente, literalmente. Entonces terció el truquito a Miguel. Vos hablás acá, con nosotros, chupando una birra bajo el foco, te haces el sabiondo. Pero te quisiera ver una noche oscura, solo, en el cementerio, a ver si serías tan intelectual. Y le pegó una pitada profunda al faso. En la cancha se ven los pingos, completó la chicaneada Pedro. ¿En serio ustedes tendrían miedo de entrar a un cementerio?, preguntó incrédulo Roberto. ¿De noche? Más vale, respondió sin vergüenza Miguel, ni en pedo. ¿Qué, vos irías?, intervino el gordo. ¿Y qué te puede pasar, salame?, retrucó el Colo carcajeando. No sé, bueno, ya viste, le contestó el gordo señalando con la cabeza a Pedrito y al turco. Acá dice que pasan cosas. ¿Va a salir un espectro envuelto en una mortaja y te va a correr? ¿O un zombi para comerte el cerebro?, tenía la cabeza el Colo. ¿Se va a abrir un jonca, sale un vampiro y te chupa la sangre del cogote? ¡Anda! Y volvió a terminarse el vaso de cerveza. Bien que te cagarías en las patas, exclamó Miguel seguido de un sonoro eructo. ¿De qué?, inquirió Roberto. Bueno, vos decís que no hay nada, que no hay gente que no terminó de morirse y deambula entre las tumbas hasta que le llegue la hora de irse al cielo, interrumpió Miguel para acotar, o al infierno. Pedro siguió con su argumento. ¿Pero y si hay? ¿Y si existen esas cosas? ¿Y si hay ánimas? ¿O gente que queda entre la vida y la muerte, atrapada, demorada, castigada tal vez? Dejó la reflexión retumbando en el silencio de la noche. Ustedes chuparon demasiado, se rió Roberto. Todos son valientes de la boca para afuera, pero a la hora de los bifes... Otra vez Pedro dejaba inconclusa la frase desafiante. Roberto dejó el vaso ya vacío arriba de la mesa, resopló, se irguió un poco y dijo arrogante: Yo entro. Dale, vamos. Se hizo un silencio. Dale, insistió. ¿Quién se la juega conmigo? ¿Qué? ¿Al de acá?, preguntó Pedro sorprendido. Claro, no nos vamos a ir hasta Rosario. Aparte, en el de acá no hay un alma, literalmente, lanzó una carcajada. ¿Quién se va a piolar? Pedro fue el primero que habló atajándose. Yo ni en pedo, ya te dije. Encima, tengo a mis abuelos ahí, a mis tíos, ni chupado. No, afirmó. Todos tenemos familiares ahí, ¿o no? ¿Y qué? ¿Mejor? Otra vez carcajeó el Colo. Por ahí no sale a recibir a algún conocido. Dale, vamos, lo chicaneó. No, pero la cosa es que vaya solo, qué pícaro. De solana va la cosa. Si tenés la bola bien puesta te tenés que mandar solar y turro, saltó Pedro desafiante. Mirá, dijo entonces el Colo, vamos a hacer una cosa, le juego una cena. Acá nomás, en lo del cholo. Pero tutti li fiocchi, completita. Y con mucha birra. O con un vino de los buenos. Bien caro. Hizo una pausa mientras los otros lo miraban medio perplejos. Sobre todo el gordo Ramírez. Yo me meto al cementerio, de noche, cuando ustedes quieran, cualquier noche, y ustedes me garpan un buen morfi, propuso. El gordo justamente fue el primero que reaccionó. Déjate de joder, loco, ya está, cortala. Y ustedes también, lo retó a los otros dos. Basta, viejo. Y se prendió un pucho nervioso. Era el segundo que se fumaba en la noche. Dejá, a ver si tiene tanto huevo como dice. Dale, lo desafió Pedro al Colo mirándolo directamente. No es huevo, boludo, le respondió Roberto. Es de acá la cosa, Salamín. Y se volvió a golpetear la sien con el dedo. Paren, che, insistió el gordo. Ya estamos grandes para pelotudeces.
Cada vez estaba más mojado. A mí también me gustaría ver, dijo entonces el turquito. Si no, no va a seguir gastando. Aparte, para mí, vos no te animás. Lo miró con ojos penetrantes, se bajó el vaso de birra y prendiendo otro cigarro, se levantó para ir a buscar otra botella. La última, avisó cuando volvió poniéndola el agua arriba de la mesa, mientras el gordo Rubén seguía bufando. No pueden ser tan pelotudos, pendejos de mierda, cada vez transpiraba más. Deja, gordo, quédate piola, ¿qué puede pasar? Le voy a dar el gusto, y después me voy a dar el gusto yo, expresó Roberto frotándose la barriga, y ya dirigiéndose a los otros dos. Dale, vamos, yo me meto, desafió. No, ahora no. Hay que armarlo bien, intervino Pedro. Aparte, ya es tarde, tenemos que cerrar acá y chupamos mucho. Hay que estar bien fresquito, hizo una pausa. Vos sobre todo, largó una carcajada. Fresquito con este calor, ni que te cagues, se quejó el gordo. El turquito Miguel volvió a tomar protagonismo. Y tenés que dejar una muestra, una prueba de que te metiste, si no, ¿cómo sabemos? Por ahí te quedaba apenas pasar el portón o te escondés atrás del primer árbol. Claro, tenés que entrar hasta el fondo, si no, no tiene gracia, se quedó pensando Pedro. El gordo Rubén seguía meneando la cabeza. Parecen chicos, esto va a terminar mal, murmuraba más para sí que para que escuchara el resto. Es sencillo, dijo Roberto ignorando lo dicho del gordo. Entro, voy hasta el fondo y contra la pared de atrás planto una bandera, un banderín, no sé, un trapo, lo que sea. Irónicamente agregó, puede ser un cartel que diga, acá estuvo un vivo entre medio de todos los fiambres. Hizo la demanda de abarcar un pedazo de cielo moviendo el brazo de un lado a otro como presentando algo mientras se reía. Yo tengo un fierro largo con una bandera en la punta que usamos para marcar la zona de los sembrados, aportó el Chuco Pisicati. Ahí está, aceptó el Colo. Bueno, ¿cuándo quieren hacerlo?, inquirió. El sábado, propuso el propio Pedro. Seguro que hay poca gente, están todos en reuniones, asados y muchos se van a la mierda. Listo, el sábado, aceptó Roberto, y levantó el vaso como para brindar sellando el acuerdo y la apuesta, obviamente. Era jueves, tenían tiempo de armar todo. Pero nosotros te acompañamos hasta la puerta, para ver que entres. No te vas a querer hacer el vivo y dejarla clavada a la tardecita, tiró Miguelito antes de chocar los vasos. Sí, papá, como ustedes quieran, exclamó el Colo, ya sorbiendo su cerveza y eructando también sonoramente. ¡Qué panzada me voy a hacer!, dijo socarronamente. El gordo Ramírez no había brindado y en cambio estaba prendiendo otro faso pidiéndole fuego al turco. Seguía contrariado meneando la cabeza. Son unos boludos, fue lo único que dijo. Pero la suerte estaba echada. Después de tantos días de calor sofocante y como se veía venir, el sábado ya a media mañana por el horizonte hacia el sur se empezaron a trazar una franja negra de nube que a media tarde ocupaban todo el cielo con relámpagos lejanos y el sonido de truenos que se iba acercando cada vez más. Pasadas las 8, y cuando los 4 amigos ya se encontraban en el bar del Cholo, la tormenta se largó con todo. Parecía que se venía el mundo abajo, y se tuvieron que meter adentro, en el cuartito mínimo donde apenas cabían 3 mesas adelante del mostrador de madera con superficie de mármol que alguna vez había sido blanco. La luz de los relámpagos iluminaba la noche y el sonido de los truenos era tremendo. Sentados en una de las mesitas con una cerveza y la picada de saladitos, miraban por los vidrios de la puerta que habían tenido que cerrar para que no entrara el agua. El gordo Ramírez resoplando todo transpirado, la camisa desabotonada como era su costumbre y con las 2 manos sobre sus rodillas se quejó. Por lo menos esperemos que baje este calor de mierda. ¿Qué lo parió? ¿Qué manera de caer agua?, clamó Pedro. Tormentón, acotó el turquito. El Colo asentía mientras bebía su birra. El Cholo se había mandado para adentro avisándole: ¿se van a quedar, che, loco? Y sin esperar respuesta le digo: me voy a ver algo a la tele, si no se corta con tantos rayos. Y había desaparecido subrepticiamente. El gordo Rubén había alcanzado a decirle: che, por ahí sacamos otra birra. Desde adentro adivinaron o dieron por aceptada la propuesta al escuchar una especie de gruñido. No para, dijo Roberto mirando el cielo. Pedro y Miguel empezaron con que se iba a achicar con lo del cementerio, pero Roberto seguía desafiándolos mientras el gordo, siempre bufando, pedía que se olvidaran del tema y se dejasen de pelotudear, acentuando la futilidad y los inconvenientes por el clima. Mejor, les había dicho Roberto caprichoso, así con la tierra mojada van a salir más zombies. Aunque por ahí se le mojan las sábanas a los fantasmitas. Y lo jodía haciendo la voz finita como un aullido. Déjense de joder, insistía Rubén.
Déjalo, cancherea, pero está cagadazo en las patas, desusaba Pedro riéndose. La lluvia seguía, continua y profusa, tanto como la ingesta de cerveza. Acercándose a la hora pactada, los tres amigos comenzaron a revisar y ultimar los detalles del plan. El gordo escuchaba malhumorado. «¿Trajiste el fierro, no?», preguntó el turco. «Ajá», contestó Miguelito pegando una profunda pitada al fallo, con un banderín amarillo en la punta. «Es fácil de clavar, ¿no? Mirá que tampoco me voy a poner hacia un pozo, aunque con el agua que cayó debe estar todo embarrado y blandito», inquirió el Colo. «Sí, tiene punta, como una lanza, no va a tener problema», le contestó Pedro. «Ok», asintió el Colo. «Traje una capa también, una que usa mi tío Antonio, que me palpitaba que iba a llover», acotó Pedro. «Y sí, venía negro esta mañana», dijo Miguel apagando el pucho que había consumido hasta el filtro. «Listo entonces», sentenció Pedro. «En un rato salimos. Terminen la birra y lo que queda de morfia así le acomodamos al cholo, si no después nos caga pedo». «¿Le avisamos?», preguntó el turquito. «Nah, dejá. ¿Qué lo vamos a joder? Aparte seguro que ya se apolilló», refutó el Choco Pisicati excitado y podría decirse divertido, mientras salía a buscar la camioneta. Estacionó la Ford doble cabina que le había pedido prestada al padre y se bajó a buscar al resto, sin tocar bocina para no despertar al cholo. Se subieron todos y allá fueron, hacia el cementerio. Seguía lloviendo fuerte y con mucho viento. Llegaron sin problemas hasta el frente de la necrópolis. El camino conmejorado había aguantado bastante bien el temporal. El cementerio de Cuatro Esquinas quedaba a unas 10 cuadras del pueblo, rodeado por un paredón desconchado y eucaliptos que nunca dejaban de crujir. Desde lejos se veía el rejunte de cruces y las formas gastadas de los pocos panteones muy viejos y casi todo invadido por yuyos tenaces. Pedro dejó el vehículo de frente a la entrada apuntando hacia adentro con las luces. El resto era una boca de lobo. Con la tormenta se había quedado toda la zona sin luz, ya de por sí escasa. No había un alma y se veía bastante poco con el aguacero arreciando. Cada tanto un relámpago ya algo lejano alcanzaba a iluminar por un instante el área, desolada y lúgubre. Pedro se bajó y lo siguió Roberto, que se había sentado en el asiento del acompañante. Los otros dos en el asiento trasero se quedaron guareciéndose de la lluvia. El Choco desanudó la soga que mantenía la luna tapando la caja y sacó la capa negra y después la barra de hierro con la banderita amarilla en la punta. Debía medir más de 1,5 metros y la había tenido que ubicar cruzada en diagonal en la caja para que entrara. Roberto, que se había bajado, ya se estaba probando la capa, que era de un material impermeable, tipo cuerina y con capucha. «Me queda grande», le gritó a Pedro por sobre el ruido del viento y el agua cayendo. Encima tenía un solo botón cerca del cuello, con lo que le quedaba casi toda abierta y el viento la hacía flamear de lo lindo. Pedro se encogió de hombros. «Por lo menos no te vas a mojar». «O no tanto», agregó con una carcajada. Roberto puteó por lo bajo. El Choco le alcanzó el fierro. «Es bastante pesadito», exclamó el Choco sopesando lo mejor. «Así no lo tira el viento. Igual, hundilo todo lo que puedas». El Colo le contestó con un gruñido. El gordo había bajado la ventanilla que se abrió hasta la mitad y asomando la cara porque la cabezota no le pasaba gritó: «Che, loco, ya basta, córtenla, ya está, llegamos hasta acá, mira cómo está la noche, déjense de joder». Lo mismo que había estado repitiendo todo el trayecto desde el bar del Cholo. A lo último, casi como un ruego. Los otros no le habían dado bola, y en ese momento, menos. «Dejá los faros alumbrando para adentro», pidió el Colorado. «Así veo, no va a ser que hayan puesto un candado». «Te hubieras traído una linterna por lo menos, pelotudo», seguía reconviniéndolo el gordo Ramírez. Pedro ignoró el comentario. «No hay candado, ni cerradura. Tenía, pero hace años que se rompió y así quedó», le aseguró a Roberto, que seguía acomodando la capa. La capucha le caía hasta taparle toda la cara, por lo que tenía que estar constantemente subiéndosela para poder ver. El colorado Roberto Añele agarró la varilla de hierro por la mitad para balancearla, mientras con la otra mano se iba sosteniendo la capucha para que no le tapase toda la visión, y allá fue. Pedro se metió en la camioneta. En ese ratito se había mojado todo. El gordo subió a la ventanilla mientras miraba cómo el Colo ya manoteaba el picaporte de la puerta de hierro. Volvió a sentenciar angustiado: «Esto va a terminar mal». Con la luz atrás, Roberto se sintió un poco más seguro. Manoteó el picaporte de hierro forjado y efectivamente abrió sin problemas. Entró. Al empujar la reja, una hilera de hojas secas se arremolinó junto al muro, moviéndose todas en la misma dirección, como si algo hubiera pasado entre ellas, un segundo antes. Antes de cruzar el dintel se dio vuelta hacia los focos y levantó la mano, con lo cual la capucha le tapó el rostro. Igual, encandilado, no podía distinguir mucho. Resopló, se levantó la capucha y se mandó para adentro.
Pudo ver la calle de pavimento fino que se adentraba enmarcada por una fila de árboles de regular tamaño, varios infaltables cipreses que se agitaban por el viento. Parecía que la lluvia menguaba algo y comenzó a caminar en línea recta siguiendo la callecita. Alrededor, hacia los costados, la luz apenas alumbraba las primeras hileras de tumbas. Más allá la oscuridad era total. El viento soplaba bastante fuerte y el ruido de las hojas con un cierto efecto túnel generaba un sonido como ululante o más bien zumbante. Todo era sombrío y escalofriante. Así lo sintió el Colo, que pensó para sí: esto está fulero, qué noche de mierda. Pero igual siguió avanzando. Un murmullo bajo parecía surgir entre las tumbas, como si alguien respirara allí adentro. Era solo viento, filtrándose en la rendija de la placa, pero el sonido imitaba demasiado bien un pecho fatigado. Una rama cayó de un eucalipto y pegó contra el paredón con tal violencia que hasta él dio un paso atrás. Escuchó como un goteo constante, cayendo sobre el mármol cercano, tac, 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 exacto como un reloj. El ritmo, tan regular, lo incomodó más que el ruido en sí mismo. Se le erizó la piel del antebrazo sin saber por qué. Una reacción del frío, se dijo, aunque no estaba tan seguro. Respiró hondo, espantando pensamientos que sabía que fabricaba su mente en ese momento y en ese contexto y que tenía que evitar. Las cruces más cercanas parecían retirarse, como si lo esquivaran, aunque se dio cuenta que era el ángulo de la sombra proyectada por las luces de la camioneta. Unos metros más adelante el pavimento se terminó y empezó un sector con terreno compactado, algo de piedra, pero que con la lluvia se había puesto muy blando. Roberto se enterró con sus zapatillas topper. La puta que lo parió, exclamó por lo bajo. Encima me voy a embarrar las zapatillas. Se hablaba a sí mismo en voz alta como para tranquilizarse y de cierta forma no sentirse tan solo. La luz de los faros del vehículo ya iluminaba poco. Avanzó más, siempre sosteniendo la varilla con una mano y con la otra sujetando la capucha para poder ver hacia adelante. El resto de la capa se arremolinaba por el fuerte viento y le daba vueltas alrededor barriendo el piso cuando no se le elevaba por el ventarrón. Tosudamente siguió adelante. Con la luz ya tenue, la oscuridad iba ganando, haciéndose más densa y opresiva. No distinguía nada a los costados, e incluso apenas un par de pasos hacia adelante, y con esa tela cayéndole constantemente sobre la cara, solo podía mirar para abajo. Cada tanto algún relámpago lejano lanzaba un resplandor blanco que por un instante dejaba ver un panorama estremecedor de lápidas y cruces. Los árboles se habían ido espaciando y más adelante apenas se adivinaban algunos más desperdigados, con lo que si bien el ruido había disminuido, el viento pegaba más, y la capa, por momentos, se le enroscaba enloquecida entre las piernas, dificultándole el caminar. Se detuvo levantándose la capucha y escudriñando hacia adelante. «Mierda, qué es largo esto», pensó. Ya escuchaba su propia respiración agitada que trató de calmar con pensamientos lógicos y sensatos. La luz de un relámpago iluminó entonces el cielo, dejándole ver otra vez el ambiente espectral, lúgubre y estremecedor. «¿Y cómo querías que fuera?», se dijo para sí mismo. «¡Qué boludez!», razonó ya arrepentido y dándole la razón al gordo. Por lo menos pudo divisar el tapial del fondo con las tumbas ya más dispersas y pocas. Suspiró aliviado. «Ahí está, ya casi estoy». Se animó emprendiendo de nuevo la marcha un poco más trabajosamente. Allí casi no había piedras y el barrial era total. Pisaba con cuidado, hundiendo los pies en el lodo y cuidando de no resbalarse y hasta esquivando como podía charcos que quizás fuesen profundos. El sonido de su propio chapoteo le trajo un instante de calma al comprobar la realidad de los hechos simples. En un momento le pareció ver una sombra que se escurría entre las últimas tumbas subrepticiamente. Volvió a tomar aire profundamente. «Ya me estoy imaginando cosas», se retó a sí mismo. «¡Qué pelotudo! ¡Dale!», se dio ánimos. Llovía un poco menos y llegó hasta un par de metros del tapial. Era un lodazal y le costó hacer pie. «Acá está bien», pensó resoplando aliviado. Solo quedaban algunas tumbas más al fondo, bastante alejadas unas de otras. Se pasó la mano por la cara secándose la lluvia y la transpiración. Luego agarró la varilla con las dos manos, con lo que la capucha volvió a taparle la cara. Igual la oscuridad allí era total, no hubiese distinguido nada. «La puta que lo parió», volvió a pensar y culparse a sí mismo por haberse prestado a tamaña pelotudez. Tenía razón el gordo, no veo un carajo. El viento lo azotaba con fuerza, revoleando la capa para todos lados. Sentía casi frío,
tal vez por el viento que lo azotaba, y notaba la transpiración helada cayéndole por el cuello y las axilas. Era muy incómodo todo. Comenzó a sentirse mal. Con esfuerzo alzó la vara y la clavó con fuerza en el suelo barroso, entre furioso, angustiado y ofuscado. No veía la hora de salir de ahí. Tanteó que el fierro estuviese firmemente clavado. La banderita amarilla empapada ondeaba igual por la fuerza del viento. Giró con dificultad sobre sí mismo, desenterrando los pies del barreal. Trató de afirmarse y dio un paso hacia la vuelta. Cuando movió el otro pie para avanzar, no pudo. Algo lo retenía. Insistió tosudamente, pero notó el tirón en los hombros y en la espalda, como si lo estuviesen sujetando. Por el esfuerzo se resbaló y cayó de bruces hacia adelante, y con los pies, las rodillas, las manos. Intentó impulsarse hacia adelante, pero patinaba en el barro. Ya no tenía dudas. Algo lo estaba sujetando. Insistió ya con desesperación, no había caso. No podía avanzar. En su mente, ya a esa altura confusamente perturbada, comenzaron a surgir incontrolables imágenes delirantes, desvaríos, espeluznantes ideas, recuerdos de películas de muertos vivos y espectros aterradores cobrando vida agresivamente. Le brotaba un terror irracional que no podía controlar. Trató de gritar, pero no le salía la voz. La angustia y el pánico le habían cerrado la garganta. Pugnó por incorporarse, pero se volvió a resbalar y cayó con la cara en el barro, espesamente acuoso. Una oscuridad absoluta lo rodeaba. Se apoyó en los codos escupiendo barro y comenzó a sollozar. La capucha se le había encastrado en la cabeza y toda la capa impermeable lo succionaba hacia atrás. En oleadas lo asaltó el terror, el horror, el miedo. La mezcla de lluvia, barro y lágrimas le escocía los ojos. Intentó nuevamente gritar pidiendo ayuda, pero le surgió un grito ahogado. ¡No! ¡No! No daba más. El pánico lo envolvía como en oleadas. Todo le empezó a dar vueltas. ¡Mamá! ¡Mamá!, gritó con angustia y horror. Entonces todo se le puso negro. En la camioneta, una vez que vieron a Roberto entrar al cementerio, cerraron las ventanillas y trataron de relajarse. Transcurrieron algunos minutos de silencio. El gordo Rubén lo rompió con el repetido reproche. «Esto es una boludez, parecen pendejos», bufó. «Déjalo. Ya vas a ver que sale corriendo cagado en las patas», terció Pedro. «Apenas empiecen las primeras tumbas, ¡fiu!», hizo un sonido sibilante. «El fierro a la mierda y otra cosa mariposa», carcajeó. El turquito estaba pitando frenéticamente un pucho. «Yo ni en pedo me hubiera metido ahí. Y menos en una noche como esta», dijo bajando un poco la ventanilla para tirar con un tincle el cigarrillo consumido hasta el filtro. Pasó un rato y Pedro apagó las luces. «¿Qué haces?», saltó el gordo. «¿Qué querés, que me quede sin batería?», replicó. «Arrancala, pero dejá las luces prendidas», ordenó el gordo. «Por ahí algo se ve, mirá si pide ayuda o algo», y se cayó preocupado. Prendió un cigarrillo él también, con lo que el ambiente dentro del vehículo se iba poniendo irrespirable entre el humo, el calor y la humedad. «En una de esas sale algún fiambre», se rió el chueco, pero haciéndole caso y dándole arranque a la chata, repuso la luz. El gordo, que antes se había pasado al asiento del acompañante, pasaba la mano por el parabrisas, que ya estaba bastante empañado. «No se ve una mierda», resopló, y bajó un poco la ventanilla. Siguieron pasando los minutos. «Che, ¿no tendrías que estar volviendo ya?», preguntó el turquito, empezando a preocuparse. «Capaz que le dan los huevos al loco este y se manda hasta el final», argumentó Pedro la tardanza. «¿Cuánto hace que entró?», inquirió el gordo. «Qué sé yo, no controlé», respondió el chueco encogiéndose de hombros. «Yo tampoco», contó Miguel. «La puta que lo parió», exclamó el gordo, que seguía aspirando con fricción el cigarro mientras se secaba la transpiración de la cara regordeta colorada en un gesto repetitivo. Pasó otro rato. «Ya es mucho, boludo», gritó el gordo. «¿Y si le pasó algo?». «¿Qué le va a pasar? Para mí está ahí nomás, atrás de alguno de los primeros árboles, cagado en la pata y esperando que pase la tormenta», refutó Pedro. «Dejá de agarrártelo para la joda, boludo». El gordo estaba enojado. «¿Y si es una joda?», se incorporó Pedro. «¿O qué te crees, Salame, que es una prueba para la NASA?». «Anda a cagar», le respondió Ramírez indignado. «¿No ves la noche que hace? Mirá la lluvia que cae, el ventarrón. Mirá si le cae un árbol encima o una rama. Esos árboles son del año del pedo. Nadie los poda ni los revisa nunca. O se puede haber resbalado en el barro, o capaz que se inundó y hay pozos que no se ven, y menos sin luz. Y si se cayó, se golpeó el valero. Mil cosas le pueden pasar, boludo, por algo tarda tanto». Seguía embroncado el gordo. «Miró si se cayó dentro de una tumba, al lado de un cadáver.
se metió Miguel ya con la voz tomada por el cagazo inocultable. Estaba preocupado y se notaba. Fumaba ansioso otro cigarrillo. Los relámpagos esporádicos en el horizonte seguían iluminando fantasmagóricamente el lugar, poniéndole más dramatismo a la situación. Sonaba algún trueno ya lejano, pero predominaba el silbido de las ráfagas del viento. Transcurrieron varios minutos en silencio. Pedro bufó, se secó la transpiración de la frente. Está bien, aceptó. Vamos a ver, vamos a buscarlo. Y se bajó del vehículo todavía en marcha. El turquito Miguel avisó: yo no voy ni en pedo. El gordo ya se había bajado del otro lado. ¿Cómo puede ser que no hayan traído ni una linterna? Y ante el movimiento negativo de la cabeza de Pedro lo volvió a retar. No puedo creer que sean tan pelotudos. Vamos, le ordenó a Pedro, y combinó al turco, que a regañadientes se bajó. Llovía menos. Entraron por la puerta, que había quedado abierta con las luces de la chata atrás, proyectando sus propias sombras, y avanzaron en silencio. Dejaron la parte pavimentada y comenzaron a caminar por la tierra embarrada. ¿Ves algo?, susurró el gordo sin necesidad. Pero el lugar y sobre todo la situación imponían un sobrecogimiento que no podían evitar. Pedro, también hablando bajito, contestó: no. Hasta que lo parió, bufó el gordo. El turco estaba muy callado. Pedro entonces elevó la voz, gritando: Roberto, che, ¿dónde andás? El gordo se unió, dándose cuenta de la inutilidad de hablar despacio. Colo, Colo, ¿estás por acá? Solo el silbido del viento se escuchaba. Dale, boludo, no jodás, che. Pedro hacía bocina con las manos. Siguieron avanzando, insistiendo con los llamados. Más adelante el gordo exclamó: ahí, ven, hay algo en el suelo, dijo, y se adelantó lo más rápido que pudo. Pedro también aceleró el tranco, pero a los pocos pasos se detuvieron. Ya habían distinguido el bulto negro y no le quedaron dudas cuando notaron contra la tierra y asomando de la capucha negra de la capa un mechón de cabello pelirrojo. Un lejano y oportuno relámpago iluminó un instante la escena que los dejó heladamente pasmados. Era el Colo, seguro. Tenía los brazos extendidos y las manos, embarradas, se aferraban con los dedos hundidos a la mezcla de barro y pasto. Parecía todo estirado, aunque el resto del cuerpo quedaba cubierto por la capa tirante, y fijándose bien notaron en un pantallazo de luz que la varilla de hierro con el banderín amarillo en la punta estaba clavada en la tierra, pero con la base de la capa amarrada y probablemente agujereada por la punta antes de hundirse en el terreno blando. El gordo se abalanzó agachándose rápidamente sobre su amigo. ¡Roberto! ¡Roberto!, gritó con desesperación. A Pedro, en el instante de la luz blanquecina de otro rayo, le pareció haber visto una sombra o algo que se movía contra el tapial, como escabulléndose, pero superando la sorpresa y el miedo, se abalanzó también sobre el bulto en el suelo. El cuerpo estaba inmóvil. El turco se había quedado atrás, congelado, inmóvil, la cara blanca como un papel. Pedro también gritó: «Colo, Colo, ¿estás bien?». Agarrándose la cabeza le dijo al gordo mientras trataba de desenterrarle la mano del barro. Le empezó a buscar el pulso en la muñeca. Trató de girarle la cabeza, que estaba con la cara enterrada en el barro, pero la capucha, traccionada por la capa clavada por la varilla, se le había encasquetado en la cabeza, dejándole visible solo la punta de la cabellera colorada. Zafó con una mano con fuerza la capucha y así pudo desenterrar la cara y moverla hacia arriba y a un costado. Lo que vieron, aún en la densa oscuridad, los dejó anonadados y aterrados. El gordo incluso lanzó una exclamación, mezcla de grito y sollozo. Pedro no pudo ni siquiera gritar, había quedado espantado. El colorado Roberto Agnelli tenía la cara estirada, la boca abierta, probablemente la mandíbula desencajada, y aún a pesar del barro y la suciedad, se alcanzaba a ver la expresión de terror, espeluznante, aterradora. Un último estertor de agónico espanto que los músculos tensados y nunca relajados fijaron escalofriantemente. Los ojos abiertos al máximo, vacíos, vacuos, enfocaban algo hacia adelante en lo que debía haber sido desesperación y pánico. Estaba muerto. El gordo espantado dejó caer la cabeza embarrada de su amigo y cayó hacia atrás, con toda su anatomía, mientras con los pies trataba de afirmarse para alejarse aún más. El turco se había caído hacia adelante y quedó arrodillado, frisado. Su cara era una máscara de terror. Pedro, ante la visión horrorosa y entendiendo la situación y el estado irreversible de su amigo, también retrocedió asombrado y aterrado, llevándose las manos a la cabeza. Lo miró al gordo, que estaba sollozando, tomándole la cara con las dos manos, y empezó a llorar él también.
y después vino todo el quilombo. El primero que había llegado había sido el comisario Ruiz, acompañado del cabo Elgueta en el patrullero, un Renault 18 nuevito que había reemplazado al viejo Falcon ya todo destartalado. Al rato cayó la vieja autobomba de los bomberos voluntarios del pueblo y como a la hora y media la ambulancia de Acebal, la única disponible más cercana. Obviamente se armó un revuelo de gente que corría, entraba y salía del cementerio, varios gritaban, muchos sin sentido, hasta que el viejo Ruiz puso un poco de orden después de hablar por la radio del móvil con la superioridad en Rosario. Había que esperar a la gente de la fiscalía y los forenses. Mientras, no podían tocar nada. Así que se fueron armando los grupitos de cada sector alrededor de cada respectivo vehículo y se quedaron charlando, comentando y varios cagándose de risa incluso y hasta haciendo chistes. Ruiz, pasado el primer momento de la constatación y evaluación de la situación y antes que llegasen los otros, había reunido a los 3 amigos que se habían congregado al lado de la camioneta. Incluso Pedro había bajado la puerta trasera de la caja y él, con el turquito que seguía sin reaccionar, aturdido y espantado, se habían sentado arriba usándola de apoyo. El gordo estaba sentado en el asiento del acompañante con las piernas colgando hacia afuera y la puerta abierta. Fumaba, nervioso y culposamente callado. Ya había parado de llover. El comisario petizo, morrudo, con su buena barriga que provocaba la amenaza del estallido inminente de los botones de la camisa azul que a duras penas aguantaban, morochón, ojos achinados, gran nariz violácea indicadora de cierta afición por la bebida, bigote negro y fino que subrayaba el portento carnoso, los labios finitos y el mentón subrepticio, ya los había sometido a un breve interrogatorio, no muy oficial, obviamente. Los conocía desde chicos, al igual que al malogrado Fosforito, así que los trató más que condescendientemente, casi paternalmente. Quiso saber los detalles, escuchó toda la historia y los sucesos ocurridos esa noche, con pocos, casi ningún comentario. Solo les confirmó que la muerte habría sido, él lo especulaba, por un infarto. Le había fallado el corazón, por el susto, suponía. Así coincidían los de la ambulancia de Acebal, pero tendrían que esperar la confirmación de los médicos oficiales. Mientras, no podían removerlo ni tocar nada. Los 3 habían respondido sin ocultamientos, nerviosos, y en el caso del turquito apenas balbuceando, alterado, moqueando constantemente y prendiendo un cigarrillo tras otro. Ruiz también fumaba mucho. El cabo Elgueta ni se había acercado. Y eso que lo conocían, pero parecía asustado, avergonzado, esquivo. Finalmente Ruiz les advirtió que iban a tener que explayarse más cuando llegasen los de la fiscalía, incluso dándole ciertas pautas para las respuestas a las requisitorias de los de Rosario. Después se habían quedado solos, en la camioneta, esperando lo que se vendría, sumidos cada uno en sus propias divagaciones y al cabo, conteniéndose, apoyándose y, como era de esperarse, haciéndose preguntas. ¿No se dio cuenta el Colorado que se había enganchado a la capa cuando hundió el fierro? No pudo ver. Estaría tan oscuro. Él, que era tan escéptico, tan pensante y racional, no se dio vuelta para mirar qué era lo que lo mantenía sujeto. ¿Por qué? Si con solo girar la cabeza hubiera notado la situación. ¿Por qué no pudo darse vuelta, desclavar la varilla y salir tranquilamente? ¿Fue su mente alterada, su imaginación, el miedo? ¿No pensó que tenía que ser un accidente, un error? ¿Había sido realmente un accidente? ¿Habría habido otra cosa? ¿Algo? ¿Alguien? ¿Lo había agarrado y retenido? ¿Qué? ¿Qué había visto Pedro? ¿Habría sido solo una sombra de los árboles? Si algo hubiese habido, la copiosa lluvia había borrado todas las huellas, incluso las del mismo Roberto entrando. ¿Hubiesen encontrado huellas, pisadas, con otro tipo de circunstancias climáticas? Igual, si hubiera surgido alguien o algo, ¿habría dejado huellas? ¿Habría visto algo el Colo en ese momento? Por eso la cara de horror, esa expresión de terror que nunca olvidarían. ¿Sería solamente sugestión? ¿La suposición de que había algo o alguien que no lo dejaba escapar? ¿Quién? ¿Qué? ¿Había realmente algo después de la muerte? Muchas preguntas, ninguna respuesta.